Estimados oyentes de Radio El Cairo Internacional, el 12 de octubre es celebrado por la comunidad de habla hispana como el Día del Idioma Español. La fecha coincide con el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón en el 1492 a un continente que ellos llamaron América. Sin embargo, esta fecha es controvertida y cuestionada, ya que se trata de la conquista y la colonización por parte de los cristianos europeos de los pueblos originarios que lo habitaban. Hay movimiento crítico a esta fecha, ya que muchos consideran que no hay nada que celebrar. Nosotros debemos discutir y esclarecer ideas sobre la influencia y aporte de la cultura árabe y sus interacciones con los pueblos originarios del continente latinoamericano y caribeño, así como sobre la importancia del idioma español y su alcance y aporte lingüístico en la emancipación de los pueblos y naciones. Radio El Cairo Internacional tuvo el honor de producir este programa especial con entrevistas a los historiadores Beatriz Vicio y Ahmad Eschabi Hanni. Aquí presentamos a Beatriz Vicio, que es profesora asociada del Departamento de Ciencias Políticas y del programa de posgrado en Historia Comparada de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y también fue directora de la revista Cuaderno del Tercer Mundo. Ahmad Eschabi Hanni es licenciado en Historia por la Universidad Católica Don Bosco y máster en Comunicación por la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur. Fue profesor del curso de Historia de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur y editor del Diario de Corumba. Escuchemos a Beatriz Vicio y a Ahmad Eschabi Hanni. Respuestas de Beatriz Vicio para Radio Cairo. La Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que el 12 de octubre se celebre el Día de la Lengua Española. La iniciativa busca apoyar el desarrollo del multilingüismo y el multiculturalismo, y también mantener la igualdad de los 6 idiomas oficiales de la organización: el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso, pues de cada uno de ellos se ha celebrado un día especial. Por eso hoy les hablaré un poco de la lengua española, de su origen y de su presencia en el mundo, atendiendo la gentil invitación de Mohamed Kamel y Amir Al-Khalil de Radio Cairo. Yo soy Beatriz Vicio. Nací en Montevideo, Uruguay, pero vivo en Brasil desde la década del 80 y tengo doble nacionalidad. Durante muchos años me dediqué al periodismo, en particular al proyecto de la revista Cuadernos del Tercer Mundo, que circuló de 1974 a 2005 en español, portugués e incluso en inglés durante un breve periodo. Yo integré el equipo fundador de la revista y más tarde fui la editora y posteriormente la directora de la misma. Actualmente soy la vicedirectora del Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro y profesora del Departamento de Ciencia Política y del programa de posgraduación en Historia Comparada de la misma universidad. También coordeno el Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre África, Asia y las Relaciones Sur-Sur en el IFIX UFRJ. Sobre el idioma español. Los estudiosos definen al español como una de las lenguas romances, o sea, una de las lenguas derivadas del latín vulgar. También se encuentran en esta categoría de lenguas romances el portugués, el francés, el italiano, el catalán. La lengua española propiamente habría surgido durante los primeros siglos del largo período
que la historiografía llama de reconquista, una palabra hoy muy cuestionada. O sea, se habría forjado la lengua española a partir de un mosaico lingüístico que era hablado por los cristianos en la península ibérica entre los siglos VIII y X. En aquel momento los reinos cristianos se unieron para resistir a los que ellos llamaban los moros, que eran los árabes y los berberes, que habían dominado prácticamente todo el territorio de la península ibérica a partir del siglo VIII. En aquel momento España no existía, lo que había eran reinos que muchos siglos más tarde finalmente fueron unificándose. Actualmente el español es la lengua nativa de más de 460 millones de personas y es la segunda lengua hablada en todos los continentes por muchos pueblos. Ocupa el cuarto lugar entre las lenguas más habladas en el mundo, después del chino mandarino, el inglés y el hindi, según informan en su libro Historia de la lengua española, Resnick y Hammond. Y es también, como idioma extranjero, una de las lenguas más estudiadas. En las Américas, el español es la lengua oficial de la mayoría de los países. En América del Norte es la lengua oficial de México y es la segunda lengua más usada en los Estados Unidos, además de ser hablada por unas 250.000 personas en Canadá. En América Central es el idioma oficial de todos los países, menos de Belice, que tiene el inglés como lengua oficial, pero en donde el español es muy hablado también. En las islas del Caribe es la lengua oficial de Cuba y de la República Dominicana, y es la lengua más hablada de Puerto Rico, donde tiene el estatuto de lengua cooficial con el inglés. En América del Sur es la lengua oficial de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Solo 4 países de América del Sur no tienen el español como la lengua oficial: el Brasil, que habla el portugués, Guyana el inglés, Surinam holandés y Guyana francesa el francés. Pero en Brasil, por ejemplo, hay más de 1 millón de hispanohablantes y muchos millones de brasileños estudian el español como un instrumento importante de comunicación con sus vecinos. En África, el español es la lengua oficial de Guinea Ecuatorial, que fue una colonia de España desde comienzos del siglo XX hasta el año 1968, cuando proclamó su independencia. En el norte de África, en Marruecos, se estima que hay unos 200.000 hispanohablantes nativos y unas 300.000 personas que tienen conocimientos importantes de español. Al sur de Marruecos, España había instalado un protectorado, el Sahara español, que abandonó el año 1976. Desde entonces, el Sahara Occidental es un territorio en disputa, sin un gobierno reconocido por las Naciones Unidas, pero en el cual el español es la segunda lengua después del árabe. En la costa del Mediterráneo tenemos Ceuta y Melilla, que son enclaves de España, donde por supuesto el idioma oficial es el español. Lo mismo sucede en las Islas Canarias. Este archipiélago, una región autónoma de España que está situada a 100 kilómetros de distancia del continente africano, tuvo un papel muy destacado en la conquista y dominación del llamado Nuevo Continente, porque está a medio camino entre España y América. En Asia y en Oceanía también el español es hablado por comunidades hispanohablantes que residen en varios países, como sucede por ejemplo en Turquía. También en Taiwán, que fue colonia española hasta el siglo XVII, y en Filipinas, donde España dominó hasta 1898. Es interesante destacar que el español tuvo influencias de varias otras lenguas y muy particularmente del árabe. Se considera que por lo menos unas 5.000 palabras del español tienen origen árabe, como por ejemplo aceite, aceituna, almíbar, almohada, álgebra, aduana, jarabe, almacén y muchísimas más.
En relación a la integración entre el español y el portugués en América del Sur, les puedo comentar, como uruguaya y brasileña, que en las regiones fronterizas del Brasil con sus vecinos de habla hispánica, ya se habla un verdadero portuñol. O sea, la integración lingüística está bien encaminada. También les quiero comentar sobre la acogida de la comunidad árabe a los temas tratados por Cuadernos del Tercer Mundo. Y en ese sentido les puedo decir que numerosos miembros de la comunidad árabe fueron suscriptores de nuestra revista y que siempre estuvimos muy próximos de la comunidad árabe. Inclusive recibíamos muchísimas invitaciones para dar charlas sobre las coberturas que habíamos realizado en las visitas al mundo árabe. Durante décadas estuvimos, tanto nosotros, yo personalmente, como miembros de nuestro equipo latinoamericano, visitando al mundo árabe y también publicando artículos de colaboradores de la región. En todas esas coberturas, el destaque especial iba a la cuestión palestina. Personalmente, yo entrevisté a Yasser Arafat, junto con el que fue mi marido, con Neiva Moreira, 3 veces. Lo entrevistamos en el Líbano, cuando todavía la OLP tenía por sede el Líbano, Beirut, en Argelia, durante la reunión del Parlamento palestino en el exilio, en 1988, y también en Túnez. Entrevistamos en realidad muchos otros también líderes palestinos, inclusive en los territorios ocupados, y a personalidades y poetas como Mahmoud Darwish. En fin, puedo decirles que la cobertura de los temas árabes que ofrecía Cuadernos del Tercer Mundo la colocaba como prácticamente la única publicación latinoamericana que mostraba los temas desde la perspectiva árabe y no como en general a partir de lo que mandaban las agencias de noticias de los países centrales. Solo me resta ahora entonces agradecer muchísimo la invitación que recibí para compartir con ustedes estas reflexiones sobre la importancia de la lengua española y felicitar al equipo del programa brasileño de Radio Cairo. Sin duda, ese programa se ha convertido en un valioso puente de intercambio de informaciones entre nuestros pueblos hermanos. Muchísimas gracias por esta bella oportunidad de dirigirme a los oyentes del Cairo. A los oyentes de la Radio Cairo, mis agradecimientos. Mi nombre es Ahmad Shabib Hani. Soy egresado de la carrera de Historia a la que me dedico simultáneamente con el periodismo desde la década de los 1980. Ahora realizo investigación entre el periodismo y la historia en la maestría de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur, en el Brasil. El 12 de octubre de cada año, la comunidad hispanohablante celebra el Día Internacional del Español, el que se considera una de las lenguas más habladas en el mundo. La fecha nos remite al inicio de la colonización castellana en el territorio del continente más tarde llamado América, en español, antes llamado castellano. Proviene de los reinos católicos Castilla y Aragón, que sucedieron a la histórica presencia árabe de 800 años en la península ibérica. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, primeros reyes católicos del territorio que hoy corresponde a España, se decidieron por la expansión de sus dominios por el mundo
entre el final de las últimas cruzadas, en verdad la toma de Constantinopla a mediados del siglo XVI, el llamado Renacimiento occidental, cuando cesa el oscurantismo del medioevo y el temor por el conocimiento impuesto por la feroz opresión religiosa en Europa, y los reinos feudales, y la expansión del mercantilismo, base del capitalismo que ha hecho de Europa el centro del mundo. La presencia árabe en la península ibérica, sobre todo en el territorio que hoy corresponde a España, de 800 años, entre los siglos VIII y XV, o sea, del 711 al 1492, ha dado importantes contribuciones a todo el occidente: ciencias naturales, arquitectura, matemáticas, medicina, anatomía, química, física, historia, literatura, geometría, astronomía, navegación, cartografía, geografía, jurisprudencia, derecho, lingüística, filosofía, gastronomía, urbanismo y además a los idiomas neolatinos, que contienen etimológicamente alrededor de 30% de las palabras de origen árabe, particularmente el español, como azúcar, arroz, aceite, algodón, almacén, albañil, cenit, nadir, álgebra, almíbar, cero, cifra, entre tantos otros términos. Además, y en el caso específico, lo más importante en este tema, la sistematización del castellano o español y de su propia gramática, fue inspirada en la gramática árabe. Los primeros autores a escribir el castellano, como Miguel de Cervantes y Saavedra, célebre autor de Don Quijote de la Mancha, han sido los primeros a adoptar la morfología y la sintaxis árabe al castellano. Lamentablemente, pocos son los investigadores contemporáneos que se dedican a estudiar y publicar estos datos, sobre todo a partir del posguerra del 1945, cuando el sionismo se encargó de borrar de la historia todo el inmenso legado árabe que, como en bandeja de oro, ofreció a toda la humanidad el legado cultural de la Edad Antigua clásica, en especial de los sabios griegos y latinos, y toda su sabiduría: lógica, geometría, anatomía, historia, geografía, astronomía, física, química y estudios de la naturaleza. Al contrario de la caricatura sobre la importante civilización árabe que hizo el Occidente en la segunda mitad del siglo XX, el legado árabe y musulmán es tan expresivo que en este renacimiento occidental, España y Portugal fueron los reinos que iniciaron las grandes navegaciones gracias al volumen de conocimiento dejado por los árabes en los siglos de su presencia en la península ibérica. Finalmente, en 800 años de ocupación y no colonización, los árabes no impusieron su idioma ni su religión, más bien contribuyeron para la formación sólida y consistente de las ciencias y de la cultura, mientras portugueses y españoles en todos los lugares conquistados, ya sea en América, Asia y África, han impuesto su religión y su idioma a hierro y fuego. La historia nos comprueba todo esto con ejemplos elocuentes.
¿Cuál es la ex colonia hispánica que no habla el español y no tiene el catolicismo como religión mayoritaria? No hay ninguna, a no ser que haya sido colonizada posteriormente por el Reino Unido, por Francia o por los Estados Unidos. A la vez, ¿quiénes fueron los célebres sabios Ibn Sina, Avicena, Ibn Rushd, Averroes, Omar Khayyam, Al-Ghazali y Jabir ibn Hayyan? Ejemplo de respeto a la diversidad cultural y referencia en lo que se conoce como tolerancia a las idiosincrasias. Gracias a los árabes fue posible durante el Renacimiento occidental rescatar todo el legado de la Edad Antigua clásica, de cuya existencia los árabes fueron protectores y difusores para la humanidad. Conocer la historia árabe y su importante legado cultural es fundamental para tener una base sólida de la historia universal. Los afamados estudiosos Arnold G. Toynbee y Edward Said son imprescindibles para iniciarse en esos estudios. El primero es un clásico de la historia universal o general, y el segundo es brillante crítico del orientalismo occidental. Ambos son una importante referencia en cualquier estudio en esa dirección. Conocer un poco sobre los árabes es conocer las bases del castellano y de la historia de la península ibérica, y por extensión de la propia historia de la humanidad. Agradezco a los oyentes, al equipo de Radio Cairo y en especial a Mohammad El Kamel y a Amira El Khalili por la oportunidad de esta integración entre pueblos y naciones. Inshallah, Shabib Hani. Gracias por la atención y participación de todos y cada uno de los oyentes. Hemos llegado al final de este programa especial sobre el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Agradecemos a todos los pueblos de lengua hispana a través de los servicios de radiodifusión de Radio El Cairo Internacional en español, a los que se puede acceder diariamente a través de los enlaces de nuestra página de Facebook y YouTube. El equipo de Radio El Cairo estuvo aquí con la producción de Mohamed Ab Ekamel, con la colaboración de Amira El Khalili, de su equipo de traductores e intérpretes, con la presentación de Domingo Acevedo de República Dominicana. Inshallah, inshallah.